Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a todos los misioneros del amor de Dios y a todos nuestros amigos. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Este es el momento con el que bendecimos nuestro día. Y les recuerdo, mis hermanos, que traten de empezar cada día con oración, aunque sea 10 minutos. Luego, durante el día, puedes hacer oración en otras ocasiones, de muchas formas. Pero siéntate con Dios a solas, sin distracciones, antes de empezar tu día, para que tu día comience de la mano de Dios. Y verás cómo todo transcurre con mucha más paz, con mucha más seguridad. Los problemas encuentran solución, gracias a Dios, mucho más fácil, y tendrás más esa tranquilidad que todos queremos tener. Vamos a hacer nuestra oración, mis hermanos, del día de hoy. Siéntate derechita, derechito, respirando profundo, con mucha paz. Y al respirar, asegúrate que invitas al Espíritu Santo a que entre en ti, pero también expulsas cualquier mal que haya en ti cuando exhalas. Renunciamos a todo mal, a todo pecado, a todo mal pensamiento, a todo mal deseo, incluso a cosas y apegos que nos separan de Dios o que nos impiden avanzar con Dios. Llenamos nuestro interior tratando de vaciarnos de nosotros mismos para poder estar llenos del Señor adentro. Decimos: Dios mío, entra en mí, lléname por dentro y por fuera. Sé tú el amo, dueño y Señor de mi vida, te lo pido. Gracias, Señor. Gracias. Para meditar en nuestra oración, vamos a reflexionar en otro de los milagros de Jesús, en el capítulo 8 de San Mateo. Recuerden que los capítulos 8 y 9 de San Mateo nos narra a él, junta allí 10 milagros de Jesús, junto con enseñanzas sobre el discipulado, expulsión de demonios, etc. Y aquí vamos a escuchar otro de los milagros de Jesús, donde nos vuelve a dar a entender que Dios quiere disponibilidad nuestra para sanarnos. O sea, tenemos que tener fe y reverencia por Dios, humildad ante Dios cuando le pidamos algo. Reverencia, reconocerlo como nuestro Dios, no solamente en el momento de que le pedimos algo, sino todos los días en nuestra vida. Es lo que aquel leproso que meditábamos le pidió a Jesús con esa actitud, con fe, con humildad, con reverencia. Y ahora nos encontramos a un centurión romano. Los romanos para los judíos eran sus enemigos, los tenían dominados, les imponían impuestos, tenían ejércitos en Israel. Y los veían como también gente impura que no merecía nada de Dios, así pensaban los judíos, que no merecía nada de Dios y que eran personas que no iban a tener ningún tipo de salvación. Pero Jesús una vez más nos cambia los paradigmas y nos hace ver que no importa de qué raza, cultura o incluso religión sean las personas, si vienen a Él con fe, con humildad, con reverencia, Dios no solo los escucha, sino que les concede lo que necesitan. Esto a los judíos les caía como una bomba, o sea, para ellos era algo horrible en su forma de pensar. ¿Cómo Dios puede ayudar a alguien que no es de nosotros, de nuestra religión? Pues resulta que sí lo hace Dios. Dios sí sana a gente que es de otra religión, de otra creencia, de otra raza, a una gente que tú consideras que están equivocados por su creencia. Y puede que lo estén, pero Dios ve esas tres cosas: la fe, la humildad y la reverencia. Vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 8, versículos 5 y siguientes. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle una súplica. Le dijo: Señor, fíjense las palabras que usa el capitán romano, de reverencia, de respeto. Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. Hago una pausa aquí, mis hermanos, para entender algo. Esto es de Biblia, exégesis bíblica.
Los judíos tenían prohibidísimo entrar en la casa de un pagano. Y tocar a un pagano o a un enfermo era quedar impuro en su mentalidad de ellos. Quedaban impuros ante Dios y requerían de rituales y de que el sacerdote los purificara y de varias cosas. O sea, era un pecado mayor para ellos, para los judíos, entrar en la casa de un pagano. Y si ese pagano, peor aún, era un general o un capitán romano, o sea, los enemigos acérrimos, los que los tenían esclavizados, era mucho peor. Y Jesús dice, iré a tu casa, iré a sanar a tu sirviente. Los que estaban escuchando ahí deben de haberse quedado con la boca abierta. ¿Cómo Jesús, que es un maestro, así lo veían como un maestro de la religión, se atreve a ir a la casa de un pagano? Y peor, un capitán romano. Señor, y esto va a servir para mi oración hoy. No soy yo quien tiene que juzgar a quién sanas y a quién no, quién te agrada y quién no. Dios mío, en mi oración hoy ayúdame a entender. Eres tú quien manda y ordena y decide a quién vas a sanar y bendecir y curar. Y cuando yo acepto con reverencia tu voluntad sobre la mía, tu pensamiento sobre los míos, tus decisiones sobre las mías, Señor, cuando yo la acepto, yo también veré los milagros tuyos en mi vida. Pero no son mis ideas religiosas las que se tienen que imponer. Es tu decisión, Señor. Y sobre esto quiero orar el día de hoy. Sobre respetar tu voluntad, sea cual sea. Sigo leyendo, mis hermanos. Imagínense a los judíos alrededor de Jesús porque lo estaban escuchando. Era un maestro religioso, hacía milagros. Lo que dijo, iré a tu casa. Pero aquí viene otro detalle del capitán romano. Él sabía de la mentalidad judía, de sus órdenes religiosas, y era sensible y no quería poner en escándalo a Jesús. Por eso le pide lo que le pide enseguida, para que Jesús no fuera a su casa y no quedara manchado según la mentalidad judía, y no ponerlo en vergüenza y no ponerlo en escándalo con sus seguidores. Le dice el capitán, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente di una palabra y mi criado quedará sano. Son las hermosas palabras que utilizamos en cada misa antes de comulgar, las palabras de este capitán romano. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las hemos tomado de este capitán para expresar cómo no somos dignos de que Dios entre a nosotros en la comunión y Jesús se digna entrar a nuestro cuerpo, a nuestra pequeñez, a nuestra imperfección. Allí se digna Jesús a tocarnos, en nuestra imperfección, en nuestra indignidad. Jesús no viene a nosotros porque seamos santos. En realidad no lo somos la mayoría. Jesús viene porque somos pequeños, indignos, inmerecedores. Y así Él quiere venir a sanarnos. Gracias, Jesús, porque estas palabras tuyas no tienen medida y merecen muchísima, muchísima meditación. Gracias, Señor mío. Luego el capitán pone un ejemplo todavía para justificar por qué no quiere que Jesús entre a su casa, pero le hace una expresión de fe. Señor, tú no tienes que ir a mi casa para sanar al enfermo. Desde lejos tú puedes sanar. Es un acto de fe que ni los judíos tenían. Dice el capitán, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y yo sé lo que es dar órdenes y recibir órdenes, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Es la única vez que San Mateo menciona en su Evangelio que Jesús quedó admirado por algo. Esta es la única vez que lo menciona Mateo. Y es por la expresión de fe de un pagano, de un capitán romano. Y Jesús le dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con esta fe como este hombre. Y yo les digo
que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús le dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. Tengo mucho que meditar aquí, Señor. Una vez más reafirmas que la salvación es para gente de toda la tierra, no solo para los de una raza o de una religión. Quiero orar contigo, Señor, y por favor dame tu luz y tu iluminación. Si es preciso releer este texto de San Mateo capítulo 8, ese milagro de sanación del criado del capitán romano, que pueda meditar, Señor, Mateo 8:5 y los versículos que siguen, todo ese capítulo hasta el versículo 13, que pueda meditar, Señor, en cuál es tu voluntad de sanar, cuán grande es tu voluntad de sanar, más que los deseos que uno tiene, y sanar a todo el que se acerque a ti con humildad, con reverencia y con fe. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.